Bueno, no hay que rendirse, ese se ve que es el mensaje de la vigilia de hoy. No te rindas. De acuerdo, para nada. Sí, no, yo no. Lo preparé hoy a la tarde, no. Es más, con mi papá hace meses que no hablamos. Re mal venía, ¿viste? Bueno, mi viejo habló de no hay que rendirse. El video decía no te rindas. Vivi hablaba del miedo, pero también animaba a no rendirse. Y yo también lo animo a no rendirse, pero les voy a dar un mensaje, algo que enseña la Biblia, algo que Dios quiere hablar, que nos va a dar el aliento para no rendirnos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque este mensaje, capaz que sea un poquito medio largo, así que no son la 1, entonces bueno, a las 4 o menos, andamos poniendo la pava. Dios nos defiende, se llama este mensaje. No sé, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero se trataba de una mamá oso que tenía un osito y pasaba no me acuerdo qué y esa mamá oso moría, no sé, se le caía una piedra encima, algo así. La cosa que el oso queda... Re trágica la película. La cosa que el pobre osito queda solo y él se tiene que defender, el pobrecito se tiene que alimentar, es chiquito, pobrecito. Bueno, en una parte de la película se le aparece un león que lo quiere como en China de... Yo cirujano, se lo quiere comer al pobrecito y la cosa que en esa escena de la película, no sé si era una película o no sé, queda el osito atrapado, el león enorme que se lo va a comer, una piedra atrás, el oso no se puede mover, y el osito, ¿qué se le ocurre hacer? Algo que lo traen adentro de ellos mismos, el instinto, que es mostrar las garras. Entonces se paran dos patas del oso chiquito, imagínense un león, la cabeza del león es así más o menos, y el osito así, levanta las garras así el osito, y si uno ve un documental, ve un león enorme que está acechando a un osito, ¿qué es lo primero que pensamos? El avance lo va. Bueno, levanta las manitos del oso así, por ahí se le transforma la cara al león, se pone pálido y empieza a hacer por atrás. Por atrás y se va. ¡Ja! Se ve que funciona, dice. Claro, lo que no había visto el osito, que atrás de él había un oso pardo enorme, que lo venía cuidando desde hace mucho tiempo de la película atrás, él no se había dado cuenta, y estaba el oso pardo así, grande, levantando las manos. Claro, él nunca lo vio, dice, te metiste con el oso equivocado, dice. Él nunca había visto que había un oso enorme atrás que lo estaba cuidando. Y así quiero que empecemos a ver cómo es Dios con nosotros. Que nosotros somos humanos, somos débiles, pero hay un Dios grande que nos está tratando de Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no les voy a leer toda la historia porque dice muchos nombres raros y voy a empezar a escupir el micrófono porque son todos raros los nombres de estos, pero se los voy a comentar la historia. Que está en Segunda de Reyes, capítulo 18. Esta es la historia de un rey de Judá, de la tierra de Judá. En ese reino, en esa tierra venían pasando reyes que eran cualquier cosa, que adoraban ídolos, que no hacían las cosas que Dios les mandaba. Y en un momento de la historia de ese pueblo aparece Ezequías, el rey Ezequías, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y fue un antes y un después para esa tierra porque hizo todo lo que Dios quería. Agarró, quemó los ídolos, quemó los altares que habían hecho los pueblos, los reyes anteriores, y empezó a hacer todo lo que le pedía el Señor. Entonces dice, le leo un cachito, en 2 Reyes 18, versículo 3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, Ezequías, conforme a todas las cosas que había hecho David, o sea, el rey David, uno de los antecesores de él. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, una diosa, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban los hijos de Israel. Y en una parte dice, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, o sea, Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, atento, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahora le explico qué viene acá. En ese tiempo había un rey en Asiria que se llamaba Acaz, que era malísimo, este es el malo de la película. Y de las 12 tribus que había en Israel en ese tiempo, el rey Acaz
era el rey asirio, había logrado conquistar 10 pueblos. Uno de los que no había logrado conquistar era el pueblo de Judá, donde estaba el rey Ezequías. No había podido porque él estaba, Jehová lo prosperaba en todo lo que hacía él. En un momento, el rey Ezequías, se los cuento más o menos, el rey Ezequías abre la ventana así del reino y ve que está todo rodeado, pero toda la vuelta así. Y cuando ve que vienen unos mensajeros, dice, estos son mensajeros de los que me están acechando, debe ser. Entonces manda uno de sus mensajeros para ver, qué estaba pasando ahí. La cosa que dice, nosotros venimos en nombre del rey Acaz, el rey de Asiria, y nosotros te podemos invadir, te podemos destruir ahora mismo. Pero si vos nos pagás un tributo, no te vamos a hacer nada. Así tipo mafioso. O sea, mira, te apunta con una pistola, mira, si no me pagás todos los meses tanta cantidad de plata, yo no te hago nada. Y si vos me pagás, yo te doy mi protección, ¿no? Así a lo mafioso. Él le dice, me tenés que pagar 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, millones de dólares traducido hoy en día. ¿Estás bien? Una bicicleta se ganó. Claro, el rey Ezequías, imagínense, todo un ejército alrededor, imagínense que ustedes abren la ventana de su casa para ventilar y ven que está lleno de soldados, de militares, y aparece un general y dice, bueno, si no me pagás, te hago percha hoy a toda tu familia. Así. Claro, el rey Ezequías, ¿qué hizo? Tuvo temor y dice, bueno, a ver, este rey quiere 300 talentos de plata, cosas de plata y tanto de oro. Bueno, agarró, empezó a desmantelar el templo de Jehová, empezó a sacar los apliques de oro, todos los adornos de oro, todo para juntar, y las cosas de plata para juntar y dárselo al rey. Claro, se lo da y como que lo deja contento. Pero después Ezequías se arrepiente de eso, no es que se arrepiente, sino que dice, espera, yo sigo a Jehová, mi Dios es el Dios de Israel. ¿Por qué tengo que aliarme con este tipo que es un delincuente? O sea, que está en contra de Dios. Entonces se le revela, le dice al rey Acaz, mira, yo no te voy a pagar más nada, no te voy a pagar más tributo, así que no sé qué va a hacer, pero a mí me defiende Jehová, no te voy a pagar más tributo. Ah, ¿sí? Le manda el rey Acaz a su emisario, le manda a decir, dice, y a ver, ahora una pregunta, el rey de Asiria te quiere hacer una pregunta, y ahora lo vamos enganchando con nosotros, porque esto puede ser una clase de historia. Le dice, y a vos, dice, ¿por qué confías en Jehová? Le decían los emisarios al pueblo de Judá. ¿Por qué pusiste tu confianza en Jehová? Si no viste todos los otros 10 reinos que cayeron, Jehová no los defendió, los dejó caer. Dice, ¿por qué? Dice, pones tu confianza en él. Dice, no es lógico. Y ahora yo lo voy a empezar a traducir al idioma nuestro. Ustedes se les presenta un problema, y no es que se les presenta un problema, ustedes dicen, no, es el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo los hombros del Impotente, y ahí nomás ya se te fueron todos los miedos y listo, ya está. No, el diablo es tan astuto que sabe dónde tocarte, sabe dónde confundirte para que vos digas, esto es difícil, Porque se le viene el problema al rey Ezequías, le dice, mira, suponete, vos tenés un negocio, se te está por fundir, y vos confías en Dios, pero se te viene el pensamiento, mirá, aquel se estuvo por fundir y se terminó fundiendo. Mirá, aquel se estuvo por fundir y se terminó fundiendo. O sea, a vos no creo que te pase algo distinto, vos vas a tener el mismo final. Así te empieza a confundir el enemigo. Entonces le dicen al pueblo de Judá, al rey Ezequías, dice, mirá, no sé por qué confías en Jehová si a todos les pasa lo mismo. Todos estos reyes confiaron en sus dioses o en Jehová, y el rey de Asiria vino y los invadió y conquistó y los destruyó igual. O sea, no sé por qué pones tu confianza. Es más, le dice el emisario a mí me mandó Jehová a destruirte. Dice, o sea, no es que yo vengo parte de Jehová que me dijo que te destruya. Si lo traducimos al lenguaje nuestro, es como que a vos se te viene un problema, me quedé sin plata, no llego a fin de mes. Y se te viene y piensa, no, eso porque lo diezmaste, eso porque te portaste mal, eso porque andás en esto, eso porque andás en lo otro. Te empieza a meter ¿sabés por qué estás quedando sin plata? Porque pusiste el diezmo en la iglesia. Porque en vez de trabajar los domingos, vas a la reunión. Entonces, por eso te estás quedando. Vos tenés que trabajar los domingos, vos no tenés que ir a las reuniones, por eso no estás llegando a fin de mes. Esa es un tipo de mentira que se te puede, digo un ejemplo por decir, ¿no? El enemigo enseguida te va a querer disfrazar como que
todas las cosas malas que te están pasando es porque vienen de parte de Dios y nada que ver. Al rey de Ezequías le dijeron, mirá, a mí Jehová me mandó destruirte, o sea, no sé en quién pones tu confianza, vos confías en un Dios que te está destruyendo. Entonces, Ezequías, ¿qué hizo? Los emisarios volvieron a contarle a Ezequías todo lo que había pasado, después vuelven de vuelta a hablar con los emisarios del rey de Asiria, y le dice, bueno, hablen con nosotros, pero no hablen en el idioma de Judá, porque eran sirios, y era Judá, era pueblos distintos, hablaban diferente idioma. No hablen, dice, porque no queremos que ellos se enteren. Está todo el pueblo mirando las murallas, escuchando, que estaba todo el ejército y estaban hablando de algo. Y los emisarios empezaron a hablar en el idioma que entendían el pueblo de Judá. O sea, empezaron a hablar para que todo el pueblo sepa que si su rey no pagaba, lo iban a destruir. Más miedo estaban metiendo, más miedo estaban metiendo. Entonces, ¿qué? Se volvieron locos. Volvieron corriendo al rey Ezequías, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y el rey Ezequías, ¿qué hizo? Se lamentó, pero mandó a unos emisarios a hablar con el profeta Isaías para ver qué le decía. Porque acuérdense que Ezequías era un hombre que confiaba en el Señor y ni aún así, por más que difícil que era la prueba, nunca dejó de confiar en el Señor. Entonces, voy a hacer un paréntesis acá, un paréntesis importante. Cuando el emisario del rey Asiria empezó a hablar, a decir todo lo mismo que le dijo a los embajadores del rey Ezequías, lo mismo que le decía, pero lo empezó a decir en el idioma de ellos para que todo el pueblo escuche. Le empezó a decir de todo, no, y ustedes confían en su rey, que está confiando todo el reino, todas sus pertenencias, todo su bienestar, se lo está confiando a Jehová, un Dios que no salvó a los otros 10 tribus, a los otros 10 reinos no los salvó. Ustedes están confiando en ese rey. ¿Por qué no se unen con nosotros? Le decía, ¿por qué no se unen con nosotros? Nosotros les vamos a dar un buen pasar, pueden comer, ustedes van a poder visitar estos lugares, así. Se las empezaron a usar. O sea, que lo que querían hacer estos invasores, querían ponerse al pueblo de su lado, ¿no? Querían destruir al rey. La cosa que el pueblo, y acá en el paréntesis, el pueblo dice que no respondió ni una palabra, porque se les había mandado a decir que no respondan nada. Ahora yo les aclaro. Cuando al Señor Jesús le decían, ¿por qué Pilato le decía, ¿por qué te acusan a vos? ¿Por qué estos hombres te quieren crucificar? ¿Por qué estos hombres te quieren hacer esto? O cuando le decían hoy, que leíamos, salvate a vos mismo, ya que sos el rey de Israel. ¿Qué decía Jesús? A ver si alguien me puede... Nada, no decía nada. ¿Cómo se llama el mensaje? Dios nos defiende. O sea, dice, ¿mi hermano me defiende? No. Dice, ¿mi hermana me defiende? No. ¿Yo me defiendo? Dice. No. Dios nos defiende. Y si Dios nos defiende, ¿por qué tenemos el primer instinto de defendernos nosotros mismos? De hacer todo con nuestra fuerza. Lo primero que manda a hacer el Señor es cerrar la boca, ¿no? Hay un pastor decía que cuando vos tendés a acusar a alguien, enseguida Dios, como defiende al que es acusado, al que lo están acusando, enseguida Dios le presta más atención a ese que al acusador. Por eso es que cuando Adán come la manzana, el fruto prohibido, Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste de la fruta que yo te dije que no comas? No, dice, la mujer que vos me diste, no me acusando, la mujer que vos me diste me dijo que coma. Y lo dejó hablando solo y siguió hablando con la mujer, con la acusada. ¿Por qué comiste de cosas? No, la serpiente que la serpiente dijo que coma. Y la dejó hablando sola a Eva y siguió hablando a la serpiente. Ese Dios tiene como ese instinto, vamos a decir así, de que le presta atención al que es acusado y no al acusador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, si tenemos un problema con una persona en el trabajo o lo que sea, cuando hablemos con Dios, en vez de perder tiempo, Señor, mira lo que me hizo esta persona, no. Quédate callado, quédate mudo. O sea, vos sos el que está siendo perjudicado. Si estás en posición de acusar al otro, vos también te convertís en un delincuente, vamos a decir así, un acusador, ¿no? Este es el paréntesis que quería hacer. Hagamos como hagamos Jesús. Tratemos de no tratar de defendernos a nosotros, sino de primero quedarse callado y esperar en Dios. Amén. Por eso acá dice, en el versículo 35, le decían los emisarios al pueblo de Judá, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Decía el rey de Asiria. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho,
no les respondan. Ezequías ya conocía desde el principio Amén. de que no había que luchar con las fuerzas de uno, sino con las fuerzas del Señor. Amén. Gloria a Dios. La cosa que manda a sus emisarios, sigo con la historia, manda a los emisarios a consultar al profeta Ezequías, a ver qué hacemos, a ver qué te dice Jehová. No, dice, el Señor te manda a decir, y aparece el Señor por primera vez, le dice, el Señor te manda a decir que no temas, porque yo estoy con vos, y él va a caer a espada, él va a terminar muerto a espada, en su propio pueblo. Pero ahora yo lo voy a hacer confundir, lo voy a poner un espíritu, un rumor adentro de su mente para que se confunda y luche con otro ejército. Claro, los emisarios volvieron a Judá, porque ya estaba el rey acá, estaban los asirios acá, pero Isaías estaba en la otra punta, entonces fueron hasta acá. Isaías le dijo lo que estoy yendo a la cámara. No. Isaías le dijo lo que le tenía que decir al rey, volvieron, y cuando volvieron, los asirios no estaban. Se ha venido a pelear, ¿por qué? Porque un ejército que lo estaba apoyando en no sé qué tierra se les rebeló, entonces tuvieron que retroceder para luchar con ellos. Claro, nosotros pensamos, listo, ahí terminó la historia. No, quedó recontra enojado el rey de Asiria, que se enojó más todavía y volvió de vuelta al pueblo de Judá, pero con más ganas de destruirlo. Y le manda un montón de cartas al rey Ezequías, intimándolo y decirle, mirá, si vos no me pagás tributo y no me seguís a mí, todo esto te va a pasar, ¿no? Le manda unas cartas. Y el rey Ezequías, ¿qué hizo con las cartas esas? Porque, vamos a decir la verdad, cuando a vos se te viene un problema, el diablo te lo susurra el problema, mirá, te va a pasar esto. Pero después ese problema se transforma por escrito y se transforma en un diagnóstico médico, mirá, tenés tal enfermedad, no te queda mucho tiempo de vida, o se transforma en una carta de documento que dice, mira, si no pagas tal deuda, te desalojamos en tu casa. Aparece eso en la vida real. Nosotros tenemos problemas, pero cuando ya se torna en algo escrito, en algún documento, en algo legal, que ya nos dan el ultimátum, ahí nos empezamos a desesperar, ¿no? Una carta de divorcio, una amenaza de alguien. Entonces, el rey de Asiria le había mandado cartas al rey Ezequías para decirle, mira, todo esto te va a pasar. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Las leyó todas, fue al templo que había construido para el Señor, hizo así, dejó todas las cartas en el piso, así. Y empezó a orar al Señor diciendo, mira, Señor, acá están las cartas de todo lo que el rey de Asiria me va a hacer. Mirá lo que me pone acá, que me va a destruir, esto se lo represento. Mirá lo que me pone acá, que va a quemar todos mis árboles, que va a quemar todas mis tierras, que se va a llevar todos mis animales. Mirá lo que dice acá, que va a quemar la tierra para que yo no pueda producir más, para que yo no pueda sembrar más. Mirá, Señor, mirá lo que me está diciendo esto. Es medio parecido a el osito, dice, o cuando a los que son padres por ahí si tuvieron esa oportunidad de mamá o papá en la escuela me molesta, hay un chico que me pega, un chico que me molesta, y vos vas al otro día a la escuela, es aquel, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros con el Señor. Señor, mirá lo que me está haciendo aquel, mirá, así, como el osito y el oso grandote atrás. Eso es lo que hizo el rey de Asiria. Mirá, Señor, mirá lo que el rey de Asiria me está diciendo, mirá lo que me está, mirá, así. Dice que en el capítulo 19, versículo 14 dice, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró delante de Jehová y dijo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, el rey de Asiria, yo me confundí que Senaquerib el nombre, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y acá es donde aparece el Señor, y acá es para que empecemos a ver cómo el Señor nos defiende. Entonces, Dios le manda a través del profeta Isaías a decir, mira, esto le tienen que decir al rey de Asiria. Mira, chiquito, se lo hago en criollo. ¿Vos te diste cuenta a quién estás provocando? Dice, ¿vos te diste cuenta contra quién te estás metiendo, a quién estás blasfemando? Dice, el Señor dice, así dicho Jehová de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Jehová le dice,
al rey de Asiria: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Se lo traduzco. Dice: yo me burlo de todo lo que vos le decís a Ezequías, yo me burlo de todo lo que vos le decís a mi pueblo. ¿Vieron? No sé si se acuerdan de ese detalle, cuando estábamos leyendo lo que le decían a Jesús, que le ponían la corona de espina y le pegaban. ¿Qué le decían? A salvate vos mismo, dice, y movían la cabeza. Era una señal de burla. Bueno, el Señor dice acá: la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Como dice: yo me burlo. ¿Qué vas a hacer? Así lo patoteó el Señor. ¿Qué hizo el primero Señor? El primero lo confundió, le hizo que se pelee con otro para que vuelva más caliente y a este lo agarre. Y el Señor le dice, entre todas las cosas que le empieza a decir al rey Sennacherib, le dice: sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado ante su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, como diciendo: mirá, yo sé todo lo que haces vos. Yo te conozco dónde va, cada lugar donde va, lo que haces, lo que no haces. Dice: he conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has enojado contra mí y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. O sea, ¿sos malo? Listo. En la pestaña te voy a agarrar, te vas a tener que volver. ¿De dónde viniste? El Señor no le gusta cuando se mete con nosotros. Al Señor no le gusta, y nosotros no tenemos que tratar de defender a nosotros mismos. No. Si yo soy un nenito y me molestan en la escuela un chico más grande que yo por pura lógica no me voy a poder defender porque me van a matar palos. Pero ¿quién tengo? Mi papá. O sea, no tengo que tener el primer instinto: sí, que sos malo, como el cuento del enanito que se hacía. Yo calculo que si te agarro, era un cuento que contaba él siempre cuando era chiquito. Yo calculo. Claro, que era un peticito, un enanito que cuando se ponía borracho encaraba a toda la gente para pegarle. Claro, dice que un día se emborrachó tanto que fue a un bar y se le presentó a uno que era enorme. Dice: yo calculo, le dice el enanito, yo calculo que si te agarro te pega una trompada y dejo tirado allá atrás. Y así, y lo venía provocando hasta que se enojó el tipo, levantó, le pegó un piñón y le escondió atrás. Allá. Y por eso le vuelve y dice, le toca de vuelta el brazo: ¿qué querés? Calculé mal. Nosotros a veces parecemos así, cuando nos aparece un problema, lo primero que queremos hacer es con nuestra fuerza. No nos alcanza la plata, enseguida ya queremos trabajar y el diablo nos susurra al oído: no, ¿sabes por qué no tenés plata? Porque estás aportando, estás ayudando a la iglesia. Mirá, el pastor te predica que no confíes en el Señor, pero él ya tiene la vida resuelta, vos no la tenés resuelta, vos sos pobre, tenés que trabajar. Así. Continuamente, así. Todo lo que te pasa es por culpa de Dios. ¿Te pasó esto? Eso de Dios fue, no es Dios. Por eso porque vos vas a la iglesia, vos empezaste a ir a esa iglesia, empezaste a Jesucristo nuestro Rey y te empezó a pasar eso. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Así empieza el enemigo. Y nosotros tenemos que agarrar todas esas cosas: la carta de documento, la amenaza, esta deuda, esta factura, que dice: Señor, mirá todo esto. Esto me está amenazando, yo no puedo hacer nada, pero bueno, quiero que veas todo lo que me está amenazando, todo lo que me está acorralando. Y el Señor ahí es donde actúa, le dice: sí, ¿te gusta molestar a mi pueblo? De acá te voy a agarrar. Con un garfio te voy a poner en la nariz, dice, te vas a tener que volver donde te fuiste. La cosa que el Señor terminó defendiendo a Ezequías, y Ezequías terminó glorificando mucho más a Dios después de todo lo que pasó. Dice que dice Jehová: yo vas a tener que volver por el mismo camino que viniste. ¿Qué le había dicho el Señor al principio? El rey Asiria: no temas, yo lo voy a hacer pedazo, no te hagas drama. Él mismo se va a morir en su propia tierra a espada. Bueno, pero después de que pasó todo eso, Isaías le dice eso: mira, el Señor te dice tal cosa, no temas porque te voy a agarrar con un garfio en la nariz, bla, 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 listo. Pero el ejército sigue ahí. No se fue el ejército. Estaba lindo, viene el profeta, le dijo la palabra y el rey Ezequías como que... y estaba el ejército afuera, ¿viste? Pero el Señor es así.
Vos tenés que confiar. Dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana estaban todos muertos. O sea, se acostaron a dormir lo de Judá. Y el otro día el ángel de Jehová, que según los estudiosos dice que es Jesucristo, el ángel de Jehová, al otro día los mató a 182.000, uno solo. Y al otro día se levantaron y estaban todos muertos. Habrán juntado el botín y todo, pero así obra el Señor. ¿Qué hizo Ezequías? No dijo, listo, traigan a los mejores guerreros que tenemos, vamos a combatirlo. No, oró al Señor y le dijo, mirá, Señor, esto es lo que me está pasando. Mirá, papá, me está molestando y lo voy así. El Señor te defiende. Y no tenemos que tratar de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. No te rindas, decía el mensaje de hoy. Sí, está bien, te aparece un problema, no tenés que rendirte, pero que esto te anime a no rendirte, que vos tenés Dios que te defiende. Amén. Gloria a Dios. Y te defiende de las maneras más insólitas. Hay un pastor norteamericano, creo que es norteamericano, ¿sí? Que se llama Paul Washer, que contó una anécdota, un testimonio que le había pasado a él, que con esto no quiero decir que lo tengamos, si nos llega a pasar, que no nos va a pasar, pero si nos llega a pasar no hagan lo mismo que este tipo, no lo hagan. Pero dice que fue a Perú a una conferencia, un pastor bastante conocido, y dice que bueno, terminó la conferencia y salió a dar unas vueltas y fue a comprar unas Biblias. El tipo es norteamericano pero habla español, fue a comprar unas Biblias. Y dice que allá en Perú la policía es muy corrupta, pero muy corrupta. En un momento dice que va en el auto y había montones de policías, lo frenan y se le acerca un policía grandote y lo hace bajar. Y no sé, le empieza a decir cosas, viste, cosas en peruano, se me habla de español. Le empezó a decir cosas y dice, el tipo pensó, el pastor me va a robar el auto, me va a afanar, le mostró que tenía un arma y todo, me va a robar. No, dice, metete al auto. Dice, no, miento. El policía se le mete al auto y dice, me va a robar el coche. No, le dice, venite vos también al auto. Dice que se sentó y le hizo, sentate ahí y empezá a manejar. Vos sigue manejando, yo te voy a decir cuando pare. Claro, el tipo, imagínate, un tipo grandote, armado, que ya lo estaba como secuestrando. El tipo iba manejando así, orando. Lo único que pudo hacer es orar. No se quiso defender, no le quiso pegar una piña, nada. Iba orando. En un momento le dice, frena así, como si fuera, un lugar medio alejado, lo hace bajar del auto y dice, me va a robar el auto, se lo va a llevar, No, se baja el policía del auto también. Se le acerca así, cara con cara, y dice, vos me tenés miedo, ¿no? Vos tenés miedo, ¿no? Me tenés que tener miedo a mí. Y dice que el tipo no sabe por qué le dijo, dice, debe ser el Espíritu Santo, no sé. Pero dice, sí, yo tengo miedo, le dice, tengo miedo. Sí, bien miedo que me tenés, decía el peruano, el policía. No, pero yo no tengo miedo a vos. Yo tengo miedo por lo que te puede llegar a pasar a vos, le dice. Estoy asustado, dice, pero no por lo que va a pasar a mí, sino por lo que te puede llegar a pasar a vos. Dice que se lo quedó así mirando. ¿Cómo asustado por mí? ¿Por qué? Dice, y porque ahora, como la Biblia dice, yo voy a bendecir a los que te maldicen y voy a maldecir a los que te maldicen, vos ahora en un ratito te vas a morir y te vas a ir al infierno. Y dice, cuando lo terminó de decir, dice, no sé por qué le dije eso, se le salió. Dice que el tipo empezó a temblar. Esto es real, pasó en serio. Empezó a temblar, así se arrodilló y empezó a llorar y le empezó a decir, pastor, por favor, orame, no me quiero el infierno. Empezó a llorar. Y el tipo dice, y ahí me vino se me volvió el alma al cuerpo y dice, acá me voy a vengar. Le dice, mirá, dice, yo sí quiero oro por vos, pero me parece que no va a funcionar, me parece que te vas al infierno. Yo voy a hacer lo posible, pero creo que el infierno te va. No, lloraba, orá por favor, y gritaba más fuerte, orá por mí. Pero no sé si te vas a salvar Dios, porque ya vos me maldijiste a mí, me amenazaste y te vas al infierno. O sea, yo puedo hacer lo que sea, voy a intentar, si me intento, por favor, orá, le decía el policía. Dice, voy a orar. Dice, Señor, le tocó la cabeza y dice, Señor, si me preguntás a mí, matalo ahora mismo y mandalo al infierno. El tipo lloraba más fuerte, no, si es por mí, matalo, pero tenerle misericordia. Y dice que empezó a orar, y le hizo la oración de fe y se terminó entregando al Señor, el policía. Y después dice que le pidió el teléfono y pasaron años y el tipo le seguía llamando. Dice, ¿estás orando para que Dios me mande al infierno? No, y se ve como una amistad. Pero el tema es que Dios lo defendió a este tipo, a este pastor. No lo hagan, si te toca, no lo hagan, no hagan eso.
pero de una manera insólita. Pónganse que el pastor tenga la fuerza suficiente para pegar y derribar, golpear y derribar a este policía. ¿Cuál iba a ser el final de la historia? El tipo escapaba, el policía no le decía nada y el policía terminaba tirado herido en el piso. Pero el Señor hace las cosas mucho mejor, porque después de todo lo que pasó, ¿cómo terminó la historia? El pastor volvió con un buen testimonio para su casa, volvió sano y salvo y con un alma convertida al Señor. Gloria a Dios. Entonces, dejémonos defender por el Señor, no hagamos las cosas por nuestra fuerza, no nos rindamos porque las cosas que nos van a pasar nos tienen que pasar por algo, pero no tratemos de hacer todo con nuestra fuerza. Hay cosas que tenemos que hacer, porque dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios nos defiende, que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y termino con este versículo, Salmo 34, 7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria a Dios. Así que los animo, espero que, no sé si fue muy largo o no, pero los animo a que confíen y se dejen defender. No, Amén. hagan- Gloria a Dios. no somos ramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Bueno. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta vigilia, por esto que estamos viviendo, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de los que está acá y por los que no pudieron venir, también bendecidos, Señor. Te pido en esta hora que nos enseñes a tomarnos de tu mano y a poder confiar, Señor, en tus promesas, en lo que decís en tu palabra, para que ninguna situación nos pueda doblegar y para que ninguna situación nos pueda hacer rendir, Señor. Sabemos que las pruebas que vos nos ponés no son más de lo que nosotros podamos soportar y sabemos que vos nos da con la prueba juntamente nos da la salida para poder salir victoriosos. Así que bendecimos tu nombre, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por todas las cosas que haces todos los días por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.